está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que yo pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado. Sobrenaturales en medio nuestro, y eso es gracias a que nos ha dejado su palabra, que es bendita para siempre. Porque seguimos creyendo que todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Y el título del mensaje de esta noche para las familias, porque estamos en un altar familiar y estamos edificando casa, le he puesto un Mahanaín en mi casa. Y yo digo amén. Que el Señor, así como lo que hemos vivido en esta noche, en estos minutos que han transcurrido en su presencia y que seguimos bajo esa atmósfera de bendición que el Señor quiere darnos, que podamos entender que así, de esa forma, nosotros tenemos que permanecer, buscar en todo tiempo esa comunión tan linda, esa comunión tan hermosa con el Señor, que lo llena todo en todos. Amén. Y que eso nos acompañe, que no sea simplemente, como dijimos en los mensajes anteriores, algo que acontece de tanto en tanto en la reunión, que por cierto es hermoso, es lindo, es algo que quisiéramos que no pare más. Pero nosotros tenemos la posibilidad, conforme le busquemos al Señor, de que eso se produzca siempre. Y que cada momento que tengamos ahí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, andando en los caminos, en donde vaya a saber usted donde sea, nosotros podamos sentir a Dios y poder gozarnos de que Él está con nosotros, porque esa fue la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que todo lo que nosotros estamos recibiendo en este lugar nos acompañe en este tabernáculo, pero qué lindo que nos acompañe a nuestro hogar. Amén. Y que se produzca un Mahanaín en nuestro hogar. Miren, a modo de introducción simplemente, y le ruego al Señor que desde este lugar fluya, por favor, una palabra quíntuple y que un espíritu de revelación pose
sobre cada uno de nosotros y eso sea como una impartición de parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos visualizar y estar firmes en todo tiempo. Mahanaim, hemos hablado que significa doble campamento. Esa es la definición que da la Escritura en su original. O unión de dos campamentos. ¿Por qué? Porque la Biblia deja ver que cuando Jacob andaba en el camino buscando dónde asentarse, dice que salieron al encuentro ángeles y que él pudo ver algo sobrenatural, algo que no se podía visualizar simplemente estando o mirando terrenalmente. Él vio una manifestación y pudo identificar y decir, aquí acampa Dios. Si están los ángeles como guardianes y él dice salió un campamento, es porque él también era un campamento. Es más, él salió con los suyos y entonces se cruzaron. Dice que ese campamento se cruzó, le salió al encuentro al campamento de Jacob y a su familia. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Lo mismo, esa apertura de los ojos, que el Señor nos permita ver como Él ve. Insisto sobre la manifestación y sobre la declaración del profeta que le pedía al Señor que por favor abra los ojos de su siervo, de su hijo espiritual, para que él pueda ver que son más los que están con nosotros, que realmente el Señor tiene huestes angélicas que están trabajando a nuestro favor, pero que no es simplemente que lo sepamos de forma intelectual, no es simplemente que lo tengamos ahí latente, insisto, todas cosas que están muy bien y que necesitamos comenzar a manejarlas de una forma mejor, pero que también podamos visualizarlo, que podamos ver. Y yo le creo al Señor y no voy a parar hasta que eso sea una realidad, no porque yo lo pueda provocar, sino que yo quiero creer, insisto en creer, que eso tiene que acontecer porque así lo dice la Escritura. Amén. Y hemos entendido que de esa forma en la que se manifiesta Dios es porque quiere mostrarnos lo celestial, donde en definitiva nosotros vamos a ir a parar a los cielos donde Él está preparando moradas, pero hoy estamos delante del Señor de este lado de la eternidad. Entonces nos manejamos en un orden natural, terrenal, porque así bajo un sistema, pero sin perder de vista lo espiritual, porque nosotros esa clase de vista no es la que tenemos que manejar, porque nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, haciendo un paralelismo en que hay dos clases de visión, de manera de observar las cosas, una de forma natural y otra de forma espiritual. Y nosotros tenemos que convertirnos en expertos. ¿Para qué? Para que esta clase de cosas que el Señor manifiesta puedan darse de forma continua en nuestra vida. Que no nos manejemos simplemente con lo que estamos acostumbrados y que muchas veces esa costumbre nos hace estar en lugares poco recomendables y no podemos ver lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Pero qué bueno es que continuamente nosotros estemos proclamando la verdad del Señor, sabiendo que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los ayuda, y los rescata, y los cuida. Dice el Señor que también tenemos un ángel designado para cada uno de nosotros. Qué bueno es que es manejarnos sabiendo que esa verdad tiene que ser trasladable a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Qué bueno es movernos bajo esos parámetros porque son más reales que la propia realidad que nosotros podemos llegar a ver. Si hay un campamento de ángeles, eso significa que hay un movimiento espiritual fuerte. Qué bueno es que nuestros hijos puedan saber que hay ángeles, que Dios mismo, que hay un campamento de parte del Señor guardándolos. Qué bueno que es darles esa seguridad, que más allá de que está papá, que más allá de que está mamá, de que más allá que hay una oración ahí para que haya un cuidado y una cobertura, ellos puedan irse cada vez que salen de casa, que van a volver, porque de la misma forma el Señor guardará su salida y su entrada. El transcurso en ese lugar va a haber ángeles
cuidándolos. Y así les acontezca una situación límite, ellos puedan tener la verdad en su boca y en su corazón de que el Señor es su guardador. Y que en muchas ocasiones, y mejor dicho, en muchas ocasiones el Señor estuvo ahí y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Pero dice que el Señor abrió los ojos espirituales de Jacob y él pudo decir, sí, acá está el Señor. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque se le impartió lo que significa la edificación de una casa espiritual. O sea que un Mahanaim es la unión de dos esferas, de dos dimensiones. Sí que es posible. Sí que es posible. Amén. Es posible. Porque si no, no ocurriría todo lo que nosotros vivenciamos en una casa y lo que el Señor nos insta a poder hacer. Nosotros lo hacemos creyendo que Él está en medio nuestro. Por eso, mis amados, tenemos que aprender a distinguir dónde se encuentra Dios y honrar su presencia. Porque Dios honra a los que le honran. Y a los que no, dice que los desecha y los tiene en poco. Y nosotros queremos a Dios y queremos su presencia. Y queremos que Él esté con nosotros, queremos que Él esté en esta casa, en esta congregación, pero queremos que estén en nuestra casa, en nuestro hogar, en donde nosotros estamos con los nuestros, trasladando lo de Dios. Por eso el Señor en su palabra nos inspira, mire usted, a buscar un Mahanaim, a estar siempre pendiente de que eso ocurre cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios y permitirle a Él que habite entre nosotros. Amén. ¿Qué más implica esto de un Mahanaim? ¿Y por qué lo pongo así en hebreo? Porque no hay una palabra que lo defina en plenitud, así como lo presenta la Biblia y como lo presenta el Señor en su palabra. Y dice que esa implicancia también refleja que un Mahanaim es un campamento de protocolo de la presencia de Dios. O sea que hay huestes angélicas que van allanando caminos, que van cuidando, que están a las órdenes del Señor, oficiando de protocolo. Porque antes de que venga el rey, antes que se presente alguna persona de autoridad, siempre hay un protocolo que antecede a esa situación. Entonces el Señor, antes de presentarse, Él necesita preparar el terreno para que Él tenga una manifestación. No porque necesite de ángeles para Él manifestarse, porque Él es soberano, pero sí que nos hace ver de que nosotros estamos delante de ese protocolo, delante de ese campamento. Y si eso está, nosotros tenemos la plena seguridad de que el Señor acampa en ese lugar. Porque están aconteciendo cosas. Miren, algo chiquito, algo que yo aprendí de parte del Señor. Seguramente a usted se lo marcó de otra forma y logró entenderlo si eso lo acercó a creer más en el Señor. Yo hay veces que pasan situaciones, no estoy diciendo nada revelador, a todos nos pasan situaciones. Pero la realidad es que a los que nos toca están, por ejemplo, en la calle, siempre yendo y viniendo, sea un trabajo, sea una obligación. Nos toca estar continuamente en la calle y con un vehículo, en fin, con un montón de cosas. Y muchas veces nos pasan cosas que nos detienen o nos retrasan o no quisiéramos que nos pasen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos hace llegar tarde a algún lugar. Yo aprendí a pararme, a estar tranquilo y a darle gracias a Dios. Porque seguramente me está guardando, me está deteniendo de algo que quizás me puede llegar a suceder. Entonces, se mira de otra manera. Entonces, qué bueno aprender a mí. Si ahí acampa Dios, si yo tengo guardadores. Claro, necesitamos recurrir y estar a tiempo y cumplir con obligaciones, pero qué bueno que es estar teniendo esa mirada y esa perspectiva también de las cosas. Después habrá tiempo para disculparse, para hablar con quien tengamos que hablar porque hemos llegado tarde, en fin. A veces implica que las situaciones que nos acontecen también nos hacen tener que sacar un dinero que no teníamos previsto y decimos,
esto tenía que ser o estaba destinado para otra cuestión. Pero la realidad que esa situación que aconteció, y qué bueno que yo tenga la provisión para poder llevarlo adelante, porque esa es una asistencia que podría haberse ido por otros carriles o por otros lugares. Distintas formas de mirar lo que nos acontece de forma natural, pero trasladándolo a un orden espiritual, porque eso nos preparará de forma continua para poder no solo distinguir, sino saber cómo manejarnos cuando veamos ese protocolo, ese campamento que es un protocolo de la presencia de Dios, y no ignorarlo. Y no ignorarlo. Qué bueno que es presentarnos de la forma adecuada cuando venimos a la casa de Dios. Que no venimos ni a un club, no venimos ni a ver qué pasa. No, nosotros hemos venido a adorar al Señor. Y todo lo que fluye desde este lugar de la presencia de Dios es algo sublime. Cuando yo cambio la perspectiva de cómo me presento y eso lo traslado a mi familia y mi familia me lo traslada a mí, las situaciones cambian. ¿Por qué? Porque estamos escalando un peldaño más en nuestra manera de creer y de ver cómo se mueve el Señor. Amén. ¿Qué más implica el Mahanaim? Es un campamento de custodia. Mis amados, nosotros estamos siendo custodiados por un campamento celestial. Y yo digo amén y le doy gracias al Señor por eso. Porque la realidad es que las regiones celestes, los cielos que nosotros podemos ver, la Biblia nos deja ver, valga la redundancia, que no todo lo que viene del cielo es bueno. Porque hay que ver de forma espiritual los cielos. Porque lo que nosotros vemos son regiones celestes. Y la Biblia menciona que esas regiones justamente están siendo comandadas por el reino de las tinieblas. Y si nosotros no tuviésemos un campamento de custodia, ¿cómo enfrentaríamos a esa clase de campamentos? Miren qué poderoso es el Señor. Qué maravilloso es cerrar tus ojos ahí cuando dejas a tus hijos en el colegio. Pero qué bueno que es instruirlos. Porque recuerdan que les expliqué, porque así lo dice la Escritura, que a Abraham se le aparecieron ángeles, que a Isaac se le aparecieron ángeles. Ellos no solo lo recibieron, sino que lo trasladaron. Si no, no hubiese forma que Jacob, más allá de lo intelectual, hubiese podido distinguir que ahí había un campamento de Dios. Se lo habían dicho. Y yo se lo vengo diciendo en el nombre del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo. Se van a aparecer ángeles, los vas a poder ver, te van a asistir. Y por sobre todas las cosas harán que nosotros tengamos más fe para el tiempo que resta y podamos estar firmes y podamos estar de pie delante de la presencia de Dios. Yo digo amén. Y eso va a ocurrir de forma visible, porque lo estamos recibiendo de forma espiritual, más allá de que hoy estamos en la faceta terrenal. Y también implica el Mahanaim, que es un campamento militar. La Biblia deja ver que nosotros tenemos que ir creciendo, evolucionando, tenemos que ir madurando, tenemos que dejar la faceta de sembradores. Eso es por un tiempo. Y eso no quiere decir que nosotros no sembramos la palabra, sino que vamos creciendo hasta poder lograr ser atletas. Tenemos la palabra, la compartimos. Eso es un sembrador. Y compartimos la buena semilla. Un atleta ya está capacitado para ser disciplinado. Sabe que para obtener un premio tiene que dejar algunas cosas para poder estar siempre listos para la competencia. Y esto es en el orden espiritual. Pero dice que no podemos quedarnos en ese lugar, sino que tenemos la palabra, sembramos, pero también crecemos, evolucionamos y nos convertimos en atletas espirituales y somos disciplinados delante del Señor porque queremos obtener un premio. Pero dice que con eso no alcanza, que nosotros tenemos que lograr la estatura de soldados, de milicia. Entonces somos un campamento
de la milicia del Señor que Él está formando. Ese es el lugar, el lugar al cual nosotros tenemos que alcanzar. Y dice que podemos lograrlo, pero tenemos que anhelarlo. Por eso la Biblia dice que Él es el Señor, Jehová de los ejércitos. O sea que hay ejércitos, un campamento militar en los aires, en otras esferas y en otras dimensiones, y desde este lugar el Señor también está levantando un campamento militar que entiende, que conoce la presencia de Dios, que no es ajena a la presencia de Dios, que no la tiene en poco, que sabe cuando Dios está y que ese es el momento, y que nada, no quiere cambiarlo por nada. Y le ruego al Señor que me haga redimir bien el tiempo con estas cuestiones. Entonces dijimos, campamento de protocolo de la presencia de Dios, campamento de custodia, y es un campamento militar. Esa es la implicancia de la definición de lo que significa un Mahanaim. Y yo digo amén. Pero todo eso ocurre en una casa, y eso lo dejó ver Jacob cuando dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Si nosotros no asumimos en el orden espiritual todo lo que fluye desde una casa en ese orden, nosotros difícilmente podamos ver en ese orden. Sí vamos a conocer algunas otras cuestiones, sí vamos a disfrutar de poder venir a la iglesia, sí nos va a gustar poder servir, todas cuestiones que están muy pero muy bien, pero difícilmente podamos percibir de la manera espiritual a la cual el Señor nos viene preparando para que podamos verlas. Por eso necesitamos ir saliendo del orden terrenal, del orden natural, e ir subiendo. Y la única forma de subir es poder percibir de forma espiritual. Porque dice la Biblia que el hombre natural no puede percibirlas. No puede. Pone un sello a la Escritura. No hay manera. Porque para él son locura. No las puede distinguir. Si las ve, no las cree. Porque no se mueve en ese campo. Se mueve en un campo terrenal, en donde le dicen que algo es tangible y él puede ir, va, lo toca, entonces dice: sí, es real. Pero bienaventurados los que no ven y creen, porque han alcanzado otro grado de fe. Y entonces pueden distinguir, pueden ver, pueden visualizar algo desde lo natural. Y saben y están bien adiestrados. Pero cuando algo espiritual está ocurriendo, también lo disciernen. Y eso es lo que anhelan más y más. Entonces hay cuestiones que ya ni siquiera le vamos a dar importancia, porque lo que nosotros queremos es que el Señor se manifieste de forma sobrenatural. Amén. Y llamativamente la Escritura nos deja ver. Hoy tenía pensado terminar con la administración de casa espiritual y de edificación, pero en el nombre del Señor vamos a poder terminar. Eso no significa que yo di todo. Lo que significa es que, como les explico siempre, se abre un panorama, una carretera para que la revelación continuamente fluya. Y cada vez que veamos en la Escritura casa, nosotros podamos ir más a fondo de lo que la Escritura nos menciona ahí cuando lo vemos de forma natural. Ya no vamos a pasar, créanme, más por alto cuando el Señor nos ministre con esto de casa. Como no vamos a pasar por alto cuando el Señor nos ministre sobre el sacerdocio. Como no vamos a pasar por alto cuando escuchemos que los días de Elías son estos días. No vamos a pasar por alto, porque cada vez que escuchemos la administración de su palabra, el Señor va a caer, se va a revelar delante nuestro. Y yo digo amén. Pero hubo una casa en la que se produjo un Mahanaim, porque dijimos que lo sobrenatural de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios, está en un lugar y nosotros tenemos que reconocer. Y nosotros tenemos que honrar. Y nosotros tenemos que ser reverentes. Pero si eso no nos es ministrado
en nuestro espíritu difícilmente lo podamos ver de esa forma. Pero qué bueno que el Señor deja plasmada en la Escritura, en su palabra, nos deja ejemplos para que nosotros podamos distinguir, insisto, discernir la presencia de Dios y honrarla, porque queremos al Señor. Amén. La Biblia de las Américas en 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 11, dice de esta manera. Leo solo ese versículo para no extenderme en el tiempo y voy a tratar de explicar un poquito los versículos anteriores. Dice: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y yo digo amén. La presencia de Dios bendice las casas. La presencia de Dios bendice nuestras casas. La Biblia deja ver que hubo un tiempo donde la presencia de Dios no era honrada. Estaba bajo el sacerdocio de Elí y sus hijos. Y ellos no hicieron muy bien las cosas. Y dice que hubo batalla y la presencia de Dios representada en el arca del pacto fue quitada del pueblo. Y la llevaron los filisteos y la tuvieron un tiempo prolongado. Pero dice que empezaron a ocurrir cosas porque ellos no sabían cómo manejar la presencia de Dios. Es más, los perjudicaba porque no era el pueblo, no eran un pueblo de pacto. Miren esto, qué llamativo. No eran un pueblo de pacto. Nosotros, conforme Jesucristo, nos permitió que tengamos un pacto con el Señor. Nos dio la posibilidad de ser un pueblo de pacto, que está representado en que no se puede llevar adelante una vida con la presencia de Dios si nosotros no estamos. Como decíamos en las enseñanzas anteriores, preparando un lugar compatible para que esa presencia sea manifiesta. Entonces dice que David reunió a toda la asamblea, reunió a los que se congregaban, reunió a las familias, reunió a los jefes de las familias paternas para que vuelva el arca de la presencia de Dios, porque estábamos llevando adelante todo. Sin la presencia de Dios, el Señor nos guarde de tener que llevar adelante nuestra vida de fe sin Dios. Pero evidentemente, la Escritura nos deja ver que eso ocurría. Así como la Biblia nos deja ver que en tiempos donde eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿se acuerdan? Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. O sea que llevaban una actividad cúltica sin palabra de Dios. Terrible eso. Por eso la bendición de nosotros manejarnos bajo los parámetros de la palabra de Dios, porque eso significa que el Señor está con nosotros. Amén. Y dice que la llevaron a casa de Abinadab, y no me voy a detener en Abinadab porque dice que la Biblia que en ese lugar estuvo el arca 20 años y no pasó nada. Y cuando la Biblia no dice nada, es porque no pasó nada relevante. ¿Y cómo puede ser que luego fue trasladada a la casa de Obed-edom y con solo 3 meses que la presencia de Dios estuvo en ese lugar, dice que la casa de Obed-edom fue bendecida en gran manera? Y si estaba la presencia de Dios, el arca de pacto en la casa de Obed-edom, algo de lo sobrenatural de Dios en un lugar físico, terrenal, pero que se honró, ahí se produjo un Mahanaim. Porque estaba el campamento celestial en un campamento terrenal, la familia de Obed-edom, que sí honraba, que sí podía distinguir. ¿Se imaginan? Jesús en sus casas
todos los días, y se los digo de esta forma, porque yo creo que Jesús está en nuestras casas. Pero ustedes entienden a lo que voy, ¿no? Jesús hombre. Supongamos, voy a nombrar a cualquiera. Aníbal. ¿Habrá Aníbal así? Jesús. 3 meses. Como digo Aníbal, digo cualquiera de nosotros, ¿no? Porque a veces miramos de esa forma. Y no podemos ver de que el Señor está con nosotros. Lo entendemos intelectualmente, pero muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con una irreverencia, con algo que es sacado de lo sublime, sabiendo de que Dios acampa en ese lugar. Y que entonces, como hablamos en las últimas ministraciones, algo tiene que cambiar, algo tiene que modificarse en la manera en la que yo me manejo teniendo a la presencia de Dios. 20 años con Abinadab, 3 meses con Obed-edom. Pero el Mahanaín se produjo porque el principio espiritual es que Jacob pudo ver de que ahí estaba aconteciendo algo que no tenía que ver con lo terrenal. Y acá estaba Dios mismo. No hizo nada, es más, trajo perjuicio a los filisteos, pero cuando lo trajeron, como estaban acostumbrados a llevar adelante una vida sin la presencia de Dios, miren qué terrible, se acostumbraron a vivir sin la presencia de Dios, que cuando tenían la presencia de Dios, se manejaron de la misma forma. No es lo mismo que esté el Señor que no esté. Por eso dice que cuando lo trasladaron, dice que hubo una orden de trasladar la presencia de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero dice que estaban los hijos de Abinadab, que lo pusieron en bueyes. Cuando la Biblia menciona que tenía que ser trasladada el arca del pacto de una forma específica, y la Biblia lo dejaba ver según las ordenanzas que se le dejó a Moisés. Pero evidentemente dejaron las escrituras. Evidentemente los hijos que eran sacerdotes no fueron instruidos, o se olvidaron, o vaya a saber qué. Que ya le erraron en trasladar de una forma. No se puede, mis amados, ¿cuál es la enseñanza en el orden espiritual? No se puede vivenciar, no nos podemos manejar de cualquier forma teniendo la presencia de Dios. Porque la trasladaban con brutalidad. Al punto de que dice que iban llevándolo y eso se iba moviendo, y en un momento parecía que se iba a caer, y Usa extendió sus manos para sostener que no se caiga. ¿Y qué pasó? Vino la ira del Señor y mató a Usa. Y dice que eso conmocionó aún a David. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Porque ellos estaban con la presencia de Dios, pero no sabían cómo manejarse en la presencia de Dios y con Dios. Y entonces dice, pero si fuimos a buscar la presencia de Dios, si estamos haciendo las cosas bien, ponele, ¿no? Y resulta que cuando empiezo a hacer las cosas bien, me empieza a salir todo mal. ¿Le pasó pensar eso alguna vez? ¿Y eso, será que es así? ¿Se puso alguna vez a reflexionar? Porque es fácil simplemente decir, sí, Satanás, y claro, no quiere que me acerque a Dios, y eso es, sí, eso es parte también. Se levanta oposición, pero nunca detiene la obra de Dios. No, que no sea una excusa. Para decir, desde que me congrego 3 veces seguidas, me pasa de todo. Sí, pero hace 20 años que no te congregabas. Por ejemplo. Entonces no sabes cómo conducirte. Vos crees que está todo bien. Vos crees que es manejarte como te manejás siempre. Vos crees que haya pecados, situaciones, esto, que aquello en tu casa, y que Dios te tiene que bendecir.
por el simple hecho de que ahora vos te acercaste a Dios. Las iglesias ponen bueyes. Las congregaciones ponen bueyes en vez de sacerdotes. Por eso la presencia de Dios no se manifiesta. Yo quiero que se manifieste la presencia de Dios. Y el Señor nos deja ver en su palabra que tenemos que sacar a los bueyes y tienen que volver los levitas. No se puede trasladar la presencia de Dios en bueyes, en asnos, en gente dura, en gente que no esté dispuesta a humillarse y a manejarse conforme la palabra de Dios. Porque va a haber muerte. Entonces dice que hasta David se sorprendió y dijeron, no, dejémosla en la casa de Obed-Edom. No se animó a llevarla. Porque los que les tenían que instruir de cómo hacerlo, hasta se confundieron. Pero Dios no es un Dios de confusión. Y para eso está su palabra, para saber cómo nosotros tenemos que conducirnos con la presencia de Dios. Y eso nuestra familia lo tiene que saber. Porque si no serán familias, hijos de sacerdotes, sin saber lo que es la presencia de Dios. Qué bueno que cuando haya milagros, nosotros se lo adjudiquemos al Señor, le podamos decir a nuestros hijos, ese fue Dios. Qué bueno que es saber que no llegué a fin de mes porque simplemente me aumentaron el sueldo, sino que el Señor me proveyó. Porque entonces yo estoy creyendo que cuando el sistema no pueda darme nada, yo sé que el Señor me seguirá dando y me va a proveer. Quizás no de la forma en la que yo quiera, pero Él dice que nada te faltará. Y después viene la voz apostólica y dice, yo con sustento y abrigo estoy suficiente porque me sé manejar con mucho, pero también me sé manejar cuando tengo poco. Porque Dios sigue siendo Dios. Nuestros hijos lo tienen que saber, porque un día le vas a poder dar muchas cosas quizás, gloria a Dios, pero quizás otras veces no, y también gloria a Dios. Porque la provisión de Dios sigue estando. Y que tiene que ver con una provisión sobrenatural. Porque si nosotros simplemente miramos la provisión natural, difícilmente podamos percibir cuando el Señor envía una provisión sobrenatural. Amén. Obed-Edom entendió. ¿Se imaginan? Me imagino a Obed-Edom. Te los puedo asegurar que me lo imagino. Dios en mi casa. El arca de la presencia de Dios en mi casa. Un Mahanaim. Porque si está la presencia de Dios también hay un protocolo que oficia que la presencia de Dios está en ese lugar. Yo me imagino a Obed-Edom diciéndole a toda su familia y a sus hijos, viene el Señor. Así que a portarse bien. Como cuando ustedes le dicen a sus hijos que yo los voy a visitar. Portate bien, que viene el pastor. Y después los hijos lo dicen. Y están ahí los papás, portate bien. Que está. No. Siempre se tienen que portar bien. O no sé. Pero qué bueno que usted le enseñe conforme el Señor. Porque si no, él va a andar pecando por ahí mientras a mí no me vea. Pero qué bueno que es enseñarle que es Dios el que está con nosotros. Y es merecedor de nuestra honra. Nosotros somos la casa de Dios. Quizás hoy me extiendo unos minutitos más. Me va a perdonar, ¿no? Y en los hermanos vamos a estar atentos y podemos llevar a alcanzar a los hermanos que por ahí están un poco más lejos. Amén. No se vaya corriendo entonces. O sí, pero con alguno más. Miren estas referencias. Estamos hablando de Obed-Edom. Una casa, hijo de Jesurum, dice después, que eran uno de los que oficiaban, para que usted lo entienda bien, formaba parte de la alabanza de David. O sea que en los genes de Obed-Edom
estaba la estirpe de los adoradores. Miren qué importante trasladar eso a nuestros hijos. Obed, Edom, es siervo de Edom. O sea que también en la estirpe, en su nombre, él ya traía una estirpe de siervo, un servidor. Porque nosotros fuimos escogidos, mis amados. Pero no un servidor así, a la que te criaste, no, siervos del Señor, que pudo reconocer que había sido privilegiado de que la presencia de Dios iba a habitar por el tiempo que fuese en ese lugar. Me imagino ese tiempo en la casa de Obed-Edom, todas las cosas, porque la Biblia dice que bendijo en gran manera la casa de Obed-Edom. El solo hecho de estar en su presencia. Qué maravilloso es entender esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Me preguntaba yo, luego de un Mahanaín en la casa. Mire lo que ocurre. La Biblia de las Américas, número 1. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 14 al 18. Dice, se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Ya no era sobre bueyes. No. Como el Señor lo indica. Ya no de cualquier forma. Como el Señor lo dispone. Es a su manera, no a mi manera. Por eso yo no puedo producir nada. Yo simplemente me aferro a su palabra y creo que va a acontecer lo que Él dice que va a acontecer. Y cuando eso empieza a fluir y cuando eso empieza a ser una realidad continua en mi vida, entonces yo tengo la certeza, porque le creo a la palabra, de que si voy y oro por los enfermos, el Señor los va a sanar. Pero tiene que haber un montón de situaciones que se tienen que dar. Y eso nos tiene que llevar a buscar más del Señor para que no sea conforme a mí me parece, ni a la ligera, sino entendiendo lo que Dios está haciendo y cómo Él se está moviendo. Porque le conozco. O porque algo le conozco. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos, muy resonantes, alzando la voz con alegría. Cuando está la presencia de Dios, que tiene que haber, mis amados, alegría, golpear ahí lo que tengamos en nuestra mano, no nuestros hijos, golpear ahí. Está autorizado. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes, Zacarías, Ben, Jaasiel, Semiramot, Geliel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleú, Mignías. ¿Y quién andaba ahí? Obed-Edom y Geliel, los porteros. ¡Wow! Vamos a ponernos en contexto. Él tuvo el arca 3 meses, pero llegó un momento que llegó la orden, llegó a oídos de David lo que estaba haciendo. Imagínense lo que estaba pasando en la casa de Obed-Edom, que David dijo, tenemos que llevar el arca para que ya no bendiga solamente a una familia, sino que bendiga a todas las familias. Entonces vamos a buscar el arca, pero vamos a hacerlo como corresponde. Entonces, ¿qué pasa acá? La Biblia deja ver, por eso tenemos que ver ahí lo que pareciese que no se ve, pero que está. Obed-Edom fue a donde fue el arca. Obed-Edom fue a donde estaba la presencia de Dios, porque él dijo, dio la orden, el rey, sí lo entiendo, llevaron el arca.
a la ciudad de David, a Jerusalén, pero yo no me voy a quedar tranquilo. Yo voy a estar donde está la presencia de Dios porque me enamoré, porque quiero a Dios, porque no hay nada más importante que ir a donde está Dios. Y dice que no se le asignó a David hacerle casa, templo. No, pero David dice que no improvisó, pero hizo una tienda. Y miren, acá habla de que no solo fue detrás de la presencia de Dios, sino que se convirtió en portero. Un portero de una tienda sin puertas. Se proyectó. Él sabía que era mejor estar un día a las puertas que 1000 fuera de ellas. Mira la implicancia que tiene de nosotros venir a encontrarnos con el Señor si creemos que Él acampa en este lugar. Tenemos al Señor con nosotros. Eso es por medio de Jesucristo. El Señor está con nosotros, pero miren los principios espirituales que se desprenden como consecuencias positivas, favorables para nosotros de lo que ocurrió en un Mahanaim. Si realmente el Señor es honrado, si realmente el Señor es puesto en alto, si realmente el Señor reina en nuestra casa, nosotros vamos a ser de los que persiguen la presencia de Dios, esté donde esté. Si hay una convocatoria, ahí quiero estar. Quiero ser el primero ahí. Sea en la iglesia, sea donde fuese que el Señor me convoque, yo quiero estar ahí. Congregarme con el Señor. Congregarme con mis hermanos. Dice que estaba Geliel y Obed-edom. Y no me confundí en ninguno de los nombres, eran difíciles. Los practiqué. Hasta de memoria se lo puedo decir si quiere. Fue detrás de la presencia de Dios y se convirtieron en porteros. ¿Qué otra consecuencia positiva del Mahanaim? ¿Qué otra cosa ocurre cuando nosotros miramos de esa manera entendiendo que Dios está conmigo, que Dios está en la congregación de los santos y que Dios está en mi casa? Primera de Crónicas, punto número 2, capítulo 15, verso 21, dice: y Matatías, Elifeleú, Mignías, Obed-edom, Geliel y Asasías, para dirigir con liras templadas para el Seminit. Está hablando de que este Obed-edom se convirtió en músico. Su papá era músico y formaba parte de la alabanza del grupo de adoradores del rey David. Entonces hubo una impartición. Entonces él buscó, se preparó, quería estar, quería lo mismo, pero no solo desde lo musical, porque él no fue y se presentó como tal. Él persiguió la presencia de Dios. Él se convirtió en un portero, él quería estar donde estaba la casa de Dios, donde habitaba Dios. Pero él se convirtió en un adorador. No bastaba simplemente con ser hijo de, sino que él se preocupó por formar parte. Quería darle alabanzas al Señor. Amén. Número 3, muy rapidito. La Biblia de las Américas. Después lea y vea nuevamente este mensaje. Primera de Crónicas 15, 24. Otra vez estos nombres. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benanía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran porteros, pero ahora no de la tienda. ¿Porteros de quién? Del arca de Dios. Se convirtió en un cuidador de la presencia de Dios. Obed-edom era de los que... No.
eso no va, porque eso ofende a Dios. No es de esta forma. Los Obed-Edom son cuidadores de la presencia de Dios, quieren que Dios esté. Y si va a haber algo que va a impedir que la presencia de Dios esté, Él va a intervenir. Mire qué bueno que eso pase en nuestra familia, porque entonces va a pasar también en la iglesia, porque entonces eso va a pasar en mi vida en lo personal. Yo voy a saber cómo conducirme, porque yo soy un cuidador de la presencia de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo. Él quiere estar conmigo, yo estaré con ustedes. Todos los días, hasta el fin. ¿Será que ustedes quieren estar conmigo? Cuidadores de la presencia de Dios. Obed-Edom estaba loco por la presencia de Dios. No era como los servidores. Tantas cosas tengo que hacer. Cantor, instrumentista, portero, cuidador. Él se enamoró de la presencia de Dios. Para él no era una actividad más. Para él era estar delante de la presencia de Dios, un privilegio que no todos tienen, ni pueden. Solo es una escogencia de parte de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a mirar esas cosas. Cuidadores de la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas que hacía Obed-Edom? ¿Cuántas cosas? Porque la palabra de Dios nos deja ver que toda su familia fue afectada. No me imagino en la casa de otra vez a la iglesia. Pero habla con el pastor porque estás haciendo muchas cosas. No, quédese tranquila o tranquilo, no lo está haciendo por mí. Si era así, reviértalo y hágalo por Dios. Y eso va a afectar a los tuyos. Van a entender. Tus hijos van a preguntar, ¿dónde está papá? Está en la iglesia. Yo lo quiero acompañar. Yo lo quiero acompañar. Yo lo quiero hacer. Yo también quiero hacer algo. Yo quiero servir. Pero si nosotros no le trasladamos el amor por la presencia de Dios y por lo que le pertenece a Dios, porque ellos eran siervos de Edom. Geteo, dice la Escritura, de la región de Gad, de donde eran los gigantes. Entonces él no vivía en la ciudad de David, no. Este Obed-Edom era como usted y como yo. Nacido en el barrio Esperanza, kilómetro 38. Desde ese lugar el Señor levanta a Obed-Edom. Desde tu lugar el Señor levanta a siervos que van a transformar, que van a producir un Mahanaim en ese lugar y va a afectar a todas las familias. Miren qué importante. Como nos ministraba Martín. No importa el lugar. No importa si naciste o estuviste fuera. Porque de hecho la Biblia deja ver que los que nacieron y tenían la presencia de Dios, casi que después hubo momentos en donde no la dignificaron. Pero los que empiezan a entender lo que significa tener a Dios, realmente ejercen una transformación en sus vidas. Y así como nos ministraba nuestro hermano, gloria a Dios por los que nacieron en la presencia de Dios. Qué bueno es que se sostengan, que se mantengan y que sean de los sacerdotes que llevan en los hombros la presencia de Dios, conforme la palabra de Dios. Se conducen de esa manera. No que transcurrido el tiempo crecen y no saben ni siquiera cómo manejarse
porque casi que están esperando, el Señor no lo permita, pero pasa. Están esperando la mayoría de Dios para desprenderse de los padres de la casa y de Dios. Porque lo único que hicimos fue retenerlos ahí, pero no mostrarles lo maravilloso que es tener a Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de trasladarles esa verdad, nadie los va a correr. Nadie. Y esa es nuestra seguridad. Porque les enseñamos el Mahanaim en casa. Número 4. La Biblia de las Américas. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 37 y parte del 38 dice: y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Y a Obed-edom con sus 68 parientes. ¡Aleluya! Afectó a todos. Afectó a todos. Un Mahanaim en mi casa indefectiblemente tiene que afectar a todos. Tiene que afectar a todos positivamente. Todos en la presencia de Dios. Toda la familia en la presencia de Dios. Seguí creyéndole a Dios. Seguí aferrándote a Dios. Porque los tuyos, los que están y los que todavía no están, pero van a venir. Yo digo amén. Porque vos lo vas a afectar, porque Dios está produciendo ese Mahanaim para que los tuyos sean afectados. Y no sean simples conocedores y simples hombres o mujeres que vienen a la iglesia, sino que sirven a Cristo porque conocieron su presencia. Amén. Y número 5, creo que lo voy a dejar por acá. Y después pondremos algún escrito o algo, no sé, porque se me acabó el tiempo hace rato. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 24. Muchas cosas produce el Señor en un Mahanaim, en una casa. Y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y también los rehenes, y se volvió a Samaria. La Biblia deja ver de que en un momento los tesoros del reino estaban siendo supervisados por Obed-edom. O sea que llegó a tal punto su amor por la presencia de Dios que se le concedió estar con los tesoros del reino. Alguien tiene que recibir esto. El Señor nos concede poder estar y formar parte y tener parte, y valga la redundancia, con los tesoros. Que nuestra familia esté con los tesoros del reino. Que realmente le demos valor a lo que le tenemos que dar valor. Porque el Señor nos mandó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serían añadidas, porque nosotros buscamos los tesoros del reino, porque en donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Yo digo amén. Bendito sea el Señor por eso. Termino. Cantamos al menos una adoración para darle cierre a esta enseñanza y que el Señor nos conceda entender espiritualmente y que eso sea una realidad. Ahora, ya, hoy, en nuestras vidas, conforme el Mahanaim en mi casa. Tenemos que anhelar la presencia de Dios, mis amados. Tenemos que anhelarla. La presencia de Dios no fue simplemente algo que el Señor dejó para que podamos vivenciarlo cuando nos reunimos. Eso es parte y es algo hermoso. Y todo lo que sucede en este lugar realmente es sobrenatural.
pero aprendamos a mirarlo de esa forma, anhelémoslo. Es un tiempo de que cambien nuestros anhelos. Es tiempo de identificar qué estás anhelando más que la presencia de Dios. Entonces ahí va a radicar las consecuencias de las situaciones que están aconteciendo alrededor tuyo y alrededor de tu familia. Pero cuando nosotros anhelamos lo de Dios, el Señor abre nuestros ojos y nos deja ver que aquí acampa Dios. Por medio de la Escritura, los principios espirituales nos dejan ver que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y el arca del pacto contenía la vara de Aarón. Usted después léalo. Créame. Pero no solo me crea, vaya y verifique que eso sea de esa forma. Y entonces el Señor le va a hablar nuevamente. La vara de Aarón representa la autoridad de Dios donde Él está. El Señor te da autoridad. El Señor te da autoridad porque su presencia está en tu casa. El arca del pacto contenía el maná y eso significa provisión. Aleluya. El Señor te va a sostener. El Señor nos va a sostener. El Señor siempre nos sostuvo. El Señor hoy nos sostiene y Él también nos sostendrá. Y no te limites simplemente a lo material. El Señor te va a sostener en sus manos. El Señor te va a levantar. El Señor viene con provisión sobrenatural a la manera de Isaac, a la manera de Abraham, a la manera de los ángeles. Provisión del cielo para que puedas sostenerte. Y Obed-Edom lo entendió. Y acá estamos, Señor, los que queremos ser como Obed-Edom. Queremos ser una familia que honre tu presencia. En el arca del pacto también estaban las tablas de los 10 mandamientos. Donde está la presencia de Dios, no puede faltar su palabra. No puede faltar su palabra. Mi amado, está bueno que recibas, está bueno que atesores, está bueno todo lo que el Señor traslada, pero vos tenés que presentarte en tu casa como un sacerdote, como una familia sacerdotal, y la palabra de Dios no puede faltar, no puede faltar. Ya no más consejos desde otros lugares, ya no más consejos desde la filosofía, desde frases bonitas, desde libros que pudimos haber leído. El consejo que hace prosperar la casa es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros la utilicemos, cada vez que haya que hablar, que hablemos conforme la palabra de Dios, porque Dios acampa en ese lugar. Pero también en el arca del pacto estaban los querubines, y eso representa el movimiento angélico. Eso representa que donde está Dios también hay un protocolo del campamento angelical. Hay un movimiento espiritual en tu vida, en tu casa y en esta congregación. Hay un movimiento de parte del Señor que viene a abrir nuestros ojos para que podamos ver, para que no estemos simplemente esperando, y no lo digo simplemente utilizando esa palabra y disminuyendo el glorioso acontecimiento que ocurrirá cuando el Señor descienda a buscarnos, sino que estoy aperturando en el nombre de Jesús como ministro del Señor, en autoridad y bajo autoridad, que los ojos
nuestros son abiertos por medio de la unción que hay en Jesucristo, para que podamos ver al Señor en todo lugar, para que podamos ver al Señor en todo tiempo, para que en cada acontecimiento y por sobre todas las cosas, en nuestra casa, en donde acampa el Señor, nosotros podamos verle tal cual Él se presenta. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias y te rogamos que este principio que tú nos has enseñado en esta noche, como casa espiritual, como puerta del cielo, nosotros lo busquemos y lo anhelemos, Señor. Que tu presencia sea lo más importante, lo más sublime. Que haya un anhelo por tu presencia y por tu manifestación. Y que se produzca un Mahanaim en mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.